No me veo muy bien, pero nada, buenas tardes a todos. Gracias a todos por conectarse. Hoy tenemos a la conferenciante Adelfa Serrano, a la doctora Adelfa Serrano, que va a estar con nosotros hoy. Ya ella nos comunicó que ella quiere una conferencia bien dinámica, así que en todo momento que usted tenga una pregunta, no tenga miedo de escribir por el chat o de interrumpirla, que ella con mucho gusto les va a estar contestando sus preguntas. Así que, doctora, bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Encantada de estar con ustedes. Y reitero lo que Edalis acaba de decir. Si tienen preguntas, por favor, siéntanse en libertad de hacerlas. No me molesta que me pregunten. Al contrario, pienso que si no hay preguntas es que se durmieron. Así que espero que tengan algunas preguntitas por allí. ¿Comienzo enseguida o van a decir algo más? No, puede comenzar. Pues voy a compartir mi pantalla. ¿Pueden ver la pantalla? Sí, se ve muy bien. Bien. Bueno, pues voy a conversar con ustedes los pasos que yo di durante mi carrera para llegar a la posición que tengo. Y lo que quiero es motivarlos y que piensen que si ustedes quieren lograr un objetivo, lo van a lograr si tienen el deseo y caminan en esa dirección. No se mueve la presentación. Ahora sí, está en el segundo slide, mire. Ok. Pues quiero decirles que yo soy puertorriqueña porque he vivido la mayor parte de mi vida aquí y porque amo a Puerto Rico. Y en Puerto Rico conseguí el sueño de mi vida, que era estudiar y tener una carrera y tener mi laboratorio. Pero en realidad yo nací en Cuba, en un pueblo del centro de la isla, que aquí se los marqué, la capital, que es La Habana, está en esta estrella que les pongo. Y Cuba es la isla hermana de Puerto Rico. Disculpen, es que tengo alergia. Mi pueblo se fundó en 1514 porque fue de las 5 primeras villas que fundaron los españoles cuando colonizaron Cuba. Por eso tenemos 2 monumentos nacionales. La Iglesia Mayor, donde yo acudía, que fue la segunda iglesia fundada en Cuba. En realidad fue la primera, pero era de madera y se destruyó. Y la construyeron como está actualmente en el 1680. Y el puente sobre el río Yayabo, que se construyó en el 1815 y es el puente más antiguo de Cuba. Y les advierto que si algún día van a Santi Espíritus, tengan cuidado de tomar agua del río del Yayabo, porque hay una leyenda que dice que el que toma agua del río de Yayabo no se va de Santi Espíritus. Estos son mis padres, Adelfa Brizuela y Enrique Serrano, que siempre me apoyaron en los estudios y me acompañaron porque mis padres se casaron bien mayores, me tuvieron a mí bien mayor, yo era única hija. Y cuando yo me fui a estudiar, a mi papá le había dado un infarto. Y en esa época, cuando daban infarto, la persona no podía trabajar, así que estaban retirados. Y cuando me fui, les dije, ¿ustedes se quieren quedar en Puerto Rico? ¿Quieren irse a Florida con la familia o se van conmigo? Y obviamente, como padres de una hija única, dijeron, me voy contigo. Así que estuvieron conmigo a través de mi carrera. Y me apoyaron mucho y siempre le dieron mucha importancia a estudiar.
Mi padre siempre decía que los estudios es lo único que nadie le quita a uno. Es algo que se queda contigo toda la vida. En Cuba yo hice la primaria y hice el high school también. Y ya en high school comenzó mi interés por los parásitos. Yo tenía curiosidad científica porque desde niña colectaba animalitos y los llevaba al museo del colegio y mi padre me colectaba orugas para que yo las viera convertirse en mariposas. O sea que había una curiosidad científica. De hecho, cuando era niña quería un microscopio de regalo de Reyes. Pero en Cuba se distribuye una revista, Bohemia, que en la parte de atrás de la revista salían los ciclos de vida de los parásitos. Y a mí me llamó mucho la atención que ponían el número de personas infectadas y el número de muertes y que no habían medicamentos. Eso se quedó en mi mente y quedó allí, pero lo encontré curioso e interesante. Mi ansia de salir de Cuba era estudiar y por eso vine para Puerto Rico. Tengo problemas moviendo la diapositiva. Ya. De allí vine para Puerto Rico y quería enseguida ir a la universidad. Pero los sistemas de enseñanza de Cuba y de Puerto Rico son diferentes. En Cuba se usa el sistema europeo y aquí tenía que tomar el examen, el College Board. Entonces tuve que esperar hasta poder tomar el examen para entrar a la universidad. En Río Piedras me sentía feliz porque ya estaba en la universidad, que era lo que yo quería, y entré a la universidad con matrícula de honor. Hice mi bachillerato en biología y trabajaba full time de día en contabilidad porque tenía que ayudar a mi casa. No sabía que habían becas. No sabía porque en Cuba no era así. O sea que yo trabajé full time y estudié full time de noche durante mi bachillerato. Y me gradué magna cum laude. En el último año de mi carrera, la doctora Carmen Rosa, que me daba reino vegetal, y George Hillier, que me dio parasitología, me explicaron las probabilidades de beca. Y de hecho, la clase con Hillier me puso de nuevo en mi panorama mi interés por las enfermedades parasíticas. Se reafirmó que me interesaba verdaderamente estudiar eso. Y Hillier me dijo algo, yo dudé mucho de dejar de trabajar para hacer la maestría, porque económicamente no sabía si iba a poder, mi papá le había dado un infarto. Y Hillier habló conmigo, yo lo estuve pensando unos meses y cuando volví le dije, sí, si todavía hay oportunidad, quisiera hacer la maestría. Y me dijo una frase que después se repitió de nuevo a través de mi carrera. Me dijo, las puertas de este laboratorio siempre van a estar abiertas para ti. Así que continué, renuncié a mi trabajo y obtuve una beca de SUBE, que es lo que es equivalente de RISE hoy en día. Y con eso continué estudiando. Hice la maestría en 2 años. El bachillerato me reafirmó mi interés en los parásitos y en continuar estudiando. Solicité y me aceptaron en la maestría del recinto de Río Piedras. Y había hablado antes con el doctor Hillier y una vez que me aceptaron, pues me dijo que su laboratorio estaba abierto. Allí investigué
algo muy novel en ese momento, que era si antígenos de otros parásitos del mismo género, si otros tremátodos, antígenos de tremátodos como Fasciola hepatica y Paragonimus westermani, podían proteger contra infecciones de esquistosoma manzoni. Y lo logramos y fueron 3 publicaciones en esa área y trabajé con inmunología humoral y esto tuvo implicaciones para vacunas y era investigación de punto en ese momento. La bilharzia, como ustedes saben, ocasionada por esquistosoma manzoni, fue endémica en Puerto Rico hasta hace muy poco y de hecho todavía la isla no se ha considerado libre de bilharzia. Estamos esperando que la Organización Mundial de la Salud establezca las guías para poder declarar a Puerto Rico libre de bilharzia. George Hillier fue mi director de tesis y no solo aprendí ciencia, aprendí lo importante de las colaboraciones, lo importante del networking. Él siempre traía profesores para dar seminarios y que discutiéramos nuestros trabajos de investigación con ellos y tomar ideas, etcétera. Y eso es algo muy valioso y que yo traté de aplicar enseguida a mi grupo de laboratorio. Y para ampliar los conocimientos de ciencia y de todo. El mensaje de la maestría. ¿Ustedes me están viendo o se apagó la cámara? No, se está viendo. Sí, okay. El mensaje uno de los mensajes importantes de la maestría, aparte de la investigación y la disciplina, es la importancia del networking, el valor de las colaboraciones. Durante mi maestría, debo de decirles que yo no sabía muy buen inglés, porque en Cuba, no sé, en el momento que yo estudié en Cuba, no se daban, las clases de inglés eran muy básicas. Así que, aunque yo escribí mi tesis y los artículos en inglés, siempre me ayudaba de los amistades. Y cuando presenté mi primera presentación científica, que fue en Atlanta, me aprendí de memoria lo que tenía que decir y di mi presentación. Está en la Sociedad Americana de Medicina Tropical y Higiene. Entre el público estaba el doctor Damian, Ray Damian, un reconocido parasitólogo que trabajaba con esquistosoma manzoni y muy reconocido por sus investigaciones. Pues fuimos a almorzar luego con él y resultó que yo terminé haciendo mi doctorado con Ray Damian. Solicité a escuela graduada y me fui a la Universidad de Georgia a continuar trabajando con esquistosoma manzoni, pero esta vez en respuestas celulares. Aquí vemos a los parásitos. Y en vez de trabajar con ratones, trabajé con babunes, que aquí los ven, que pesan 85 o 75 libras. Y les cuento que un día en la casa de animales se escapó un babún y tuvimos que encerrarnos y correr. Pero era una experiencia muy buena. Y como los babunes son hospederos naturales de esquistosoma, pues es el modelo ideal para estudiar esquistosomiasis, ya que el ratón es muy pequeño. Durante mis estudios doctorales, me enfoqué en inmunología celular. Había llegado, como al año de yo estar en escuela graduada, llegó Rick Tarleton como profesor, que nosotros nos conocíamos de meetings anteriormente, y Rick es experto en inmunología. Es muy reconocido
en sus trabajos de los líderes del mundo trabajando con Trypanosoma cruzi y inmunología de Trypanosoma cruzi. Pues Rick se convirtió en mi co-consejero de tesis porque como yo lo que quería hacer era inmunología celular y Damian me permitió hacer lo que yo quería, que se lo agradezco. Pues Rick se convirtió en mi consejero y hoy en día, al día de hoy, somos amigos, colegas y un verdadero mentor. Rick ha estado en los comités de tesis de mis estudiantes, viene regularmente a Puerto Rico y trata de ayudar en todo lo que puede. Durante ese tiempo, trabajé en la de definir células inmunorregulatorias en babunes, porque como yo quise estudiar babunes, en ese momento no se sabía la inmunología de las células de los babunes. Así que lo primero que tuve que hacer fue caracterizarlas y después aplicar estos conocimientos a infecciones experimentales de esquistosomiasis y a estudios de vacunas. Y fue algo fundamental que otras personas trabajando con babunes para otras enfermedades me agradecieron mucho. Aprendí a ser un investigador independiente y a desarrollar las investigaciones. Y ya estaba lista, yo terminé el doctorado, yo llegué en el 83 y terminé en el 87. Ya estaba deseosa de comenzar la etapa postdoctoral. Estando en Georgia, de nuevo, les reenfatizo lo importante que es el networking. Diane Wirtz de Harvard, muy reconocida en biología molecular de parásitos, vino a dar una conferencia. Al igual que cuando yo era estudiante de maestría, que me ofrecía o nos tocaba a los estudiantes llevar y traer los profesores del aeropuerto y era una oportunidad para hablar con ellos. Pues cuando Diane llegó a Athens, Georgia, me ofrecí para llevarla a la reunión que íbamos a tener en casa del jefe de departamento. Y la llevé, le di pon y después la traje al hotel. Y al día siguiente, un grupito de estudiantes de parasitología fuimos a almorzar con ella. Ya yo estaba como en el tercer o cuarto año del doctorado, tercer año del doctorado. Y le pregunté durante el almuerzo, Diane, yo no he trabajado con biología molecular, pero si yo fuera a hacer un postdoctoral, ¿habría oportunidad en tu laboratorio? Y Diane me contestó, sí, porque ya yo hablé contigo y hablé con tus mentores. Mi laboratorio está abierto para ti. Y se repitió la frase. Pues más entusiasmo tuve para terminar y poderme ir a hacer el postdoctoral a la Universidad de Harvard con Diane Wirtz, que es de los líderes del campo. Era y es líder en el campo. Llegué a Harvard y fue un cambio total, porque yo trabajaba con inmunología y esquistosoma, un parásito multicelular, y me fui a trabajar con malaria y un parásito unicelular y en biología molecular. Y por supuesto el frío, que no me gusta mucho, pero eso es poco. En el laboratorio de Diane estaba todo el mundo en el campo de malaria queriendo identificar cuáles eran los genes envueltos en resistencia, porque los parásitos se habían vuelto resistentes a las drogas de tratamiento y no se sabían los mecanismos de resistencia. Estaban en ese momento al menos 3 laboratorios en el mundo, uno en Australia y 2 en Estados Unidos, tratando de identificar qué mecanismos contribuían a la resistencia en el parásito para poder intervenir y evitar la resistencia o mejorar los tratamientos. Pues nosotros fuimos
grupo pionero en identificar un gene asociado a resistencia, el gene de multiresistencia a droga 1, que se publicó en Science. Y les cuento que cuando yo hice esa presentación en la reunión de medicina tropical e higiene, que esa vez fue en Washington, D.C., cuando yo me paré, el salón estaba más o menos lleno, pero cuando yo me paré, ese salón se llenó completamente. Había gente, era un salón grande, había gente de pie detrás. La mitad estaba lleno de toda la gente de Walter Reed y la otra mitad del grupo de CDC, porque era algo muy importante. Imagínense el susto, pero como yo me lo había aprendido bastante para que no se notara tanto el acento, pues hice mi presentación, que fue muy bien acogida y logramos esta publicación en Science. Pero no solo la ciencia, al igual que en los pasos anteriores, fue lo que aprendí. Aprendí de nuevo que tener colegas y colaborar con los colegas es lo que más te ayuda en la carrera. Teníamos cursos, en Río Piedras había un curso que venían profesores de Estados Unidos. En Georgia invitábamos los estudiantes a profesores a dar seminarios. Y en Harvard teníamos un curso de biología de parasitismo con los investigadores más prominentes de esa época. No solo fui al curso, sino que traté de conocer a los investigadores. Y muchos de ellos son hoy en día colaboradores y amigos. Fue una experiencia extraordinaria, además de que en el área de Boston hay tantas universidades que uno siempre va a encontrar a alguien que está haciendo lo que uno quiere hacer y puede ir y preguntar. Yo recuerdo que yo fui a hacer una proteína recombinante que todavía no habían vectores disponibles. Me fui al laboratorio de al lado, sin contar que olvidé decirle que este gen se identificó porque manualmente alineamos las secuencias de los genes de MDR que se habían descrito en cáncer, P-glycoprotein o NDR, lo alineamos manualmente con los genes de malaria y de bacterias. Y diseñamos nosotros, no con programas, primers degenerados de forma que se pudieran pegar al DNA del parásito, porque los plasmodios tienen 80% de AT. Y el PCR, no crean que lo hicimos en una máquina de PCR. Ese era el año que estaba saliendo las primeras máquinas de PCR, y como era la epidemia del SIDA, la primera máquina fue para SIDA. Y nosotros hicimos esos PCRs en 3 incubadoras con 3 diferentes temperaturas y Craig Wilson y yo nos turnábamos pasándolo de un baño de agua al segundo baño de agua, al tercer baño de agua. Y eso fue lo que dio la base para esta publicación en Ciencia. Les cuento esto porque son cosas para que no se desanimen y para que vean que uno siempre encuentra soluciones, que lo importante es que tengan la mente abierta y traten de solucionar los problemas y de lograr lo que ustedes quieran. Pues estuve 3 años y medio de postdoctoral y aprendí a ser un investigador independiente, aunque ya yo venía un poco independiente, pero aquí me completé de hacer las cosas bien independientes, las colaboraciones, el networking, la mentoría, el manejo del laboratorio, que todos son cosas que deben de aprender para sus trabajos futuros, para sus posiciones futuras.
ya entonces estaba lista para comenzar mi propio laboratorio. Solicité a varios lugares aquí en Puerto Rico. En todos los que solicité me aceptaron. Afortunadamente, por una razón u otra, se tardaron en hacerme la oferta y me la hicieron después que yo había aceptado ya en ciencias médicas, que era la que yo verdaderamente quería, porque yo me quería quedar en San Juan. Regresé, traje a mis padres de regreso a la isla. Mi goal siempre fue regresar a Puerto Rico y tener mi propio laboratorio de investigación. Y se me dio, gracias a Dios, y acepté la posición en la Escuela de Medicina en el laboratorio de microbiología. Abrí mi laboratorio de biología molecular e inmunología de parásitos. Está aquí en ese puntito rojo. Y tuve mi primera estudiante graduada, Aida Ortiz, que hoy en día es directora del laboratorio de forenses en Clearwater, en Florida. Y este era el ciclo de vida del parásito que estaba en el laboratorio, de cuando abrimos el laboratorio. Empecé como assistant professor, rápidamente ascendí a associate professor y luego a full professor. Afortunadamente llegué con fondos externos y he mantenido fondos externos hasta el momento, gracias a Dios. En mi laboratorio comenzamos a trabajar, yo continué trabajando con mecanismos moleculares de resistencia a drogas, pero aunque empecé trabajando con falciparum y con Aidita desarrollamos anticuerpos monoclonales a la proteína producto del gen MDR, lamentablemente vino un huracán y perdimos todo el trabajo. Eso no nos desalentó, continuamos haciendo otras cosas y también comencé a moverme a trabajar con el modelo de malaria de roedores, porque en el modelo de roedores se podrían tener el ciclo de vida del parásito completo. Era el modelo que se usaba para generar cepas resistentes y es todavía el modelo preclínico cuando se va a probar una droga contra malaria. Me comuniqué con un investigador de Inglaterra, Sir Wallace Peter, que tenía una colección de parásitos seleccionadas por presión a diferentes drogas. El profesor Peters fue muy amable y compartió conmigo su colección completa. Yo lo fui a visitar mientras estaba en una estadía de verano en Salamanca, que después le contaré. Y me dio todas sus cepas. Y con eso empezamos nuestra investigación. Primero validamos que el modelo de roedores tenía los genes de resistencia, igual que en falciparum, y que los mecanismos eran similares. Y además, cuando se describió transfección, que es la forma definitiva de probar si un gen está envuelto en algo o no, cuál es su función, donde primero se describió fue en Plasmodium berghei, que es una especie de ratones. Posteriormente, trabajamos en blancos para descubrimiento de nuevas drogas y nos convertimos también en uno de los pocos laboratorios que hace pruebas de malaria in vitro y in vivo. Colaboramos con
el Broad Institute, Ginseng, Harvard y con varios investigadores aquí en Puerto Rico probando compuestos antimaláricos. Con el grupo de Harvard y Broad Institute y Ginseng publicamos como 7 publicaciones en estas áreas. Aparte de eso, como uno dice side project, aprendí diagnóstico molecular de malaria en una estadía que estuve en Harvard un verano, y esto nos llevó a unas colaboraciones con Colombia y también con Latinoamérica para determinar cuál era el mejor método de diagnóstico para estudios epidemiológicos. También surgió que nos trajeron una muestra de una oreja de un caballo de Puerto Rico que resultó que tenía leishmania. Identificamos esa especie. Y recientemente con los doctores Raúl Mayo y Ángel Román Franco estamos ofreciendo un curso de historia de medicina tropical en Puerto Rico para estudiantes graduados y de medicina. Y escribimos un artículo que se publicó y ahora estamos trabajando en escribir la historia de la erradicación de la malaria en Puerto Rico. De nuestros hallazgos mayores durante este tiempo, casi 30 años, encontramos que el modelo de roedores era un muy buen modelo para estudiar resistencia, ya que es similar. Además, la transfección es mucho más fácil y validamos este modelo para su uso, además de usarlo para drug testing y drug discovery. Nos movimos de los genes de transportadores de ABC y genes de resistencia a explorar otros caminos que pudieran estar envueltos en resistencia y comenzamos a trabajar con la trayectoria de glutatión, porque se postulaba que glutatión estaba envuelto en resistencia. Para nuestra sorpresa, encontramos que no necesariamente está envuelto en resistencia, pero los genes del metabolismo de glutatión son esenciales durante el ciclo de vida del parásito y para su desarrollo en el mosquito si carecen de estos genes, lo que fue un hallazgo muy importante, ya que es un lugar donde se puede interrumpir el ciclo de vida. Continuamos trabajando y pudimos determinar que uno de los genes de la trayectoria de glutatión, el glutatión S-transferasa, es crítico para el desarrollo del parásito en sangre. No se podía silenciar, por lo que resultó un buen blanco para drug discovery. Con esto hicimos un cernimiento grande, identificamos varios compuestos antimalariales y tenemos 2 patentes con potencial de que se conviertan, puedan ser usados para tratamiento. Aparte de los pasos que uno sigue normalmente de sus estudios, hay muchas cosas en ciencia que proveen oportunidades y gozo. Y otra cosa que les quería mencionar, la etapa de postdoctoral es la etapa más feliz de toda la carrera universitaria. Por lo menos para mí, Rick, mi mentor, me dijo lo mismo, y mis estudiantes que hoy en día son investigadores independientes me dicen lo mismo, porque esa es la etapa en la que ustedes se dedican 100% a hacer lo que les apasiona, hacer investigación. Así que aprovechen las oportunidades postdoctorales. Pero aparte de postdoctoral, hay muchas oportunidades en ciencia. Por ejemplo, cuando yo estaba haciendo mi maestría, que les comentaba que venían profesores a darnos clases,
Pues vino Bernard Amos. Bernard Amos en ese año estaba nominado para premio Nobel. A mí me tocó, no recuerdo si fue buscarlo o llevarlo al aeropuerto, y quiso ir a la plaza de mercado de Río Piedras. Yo lo llevé a la plaza de mercado, conversamos. Él quiso llegar a mi casa a conocer a mis padres, porque yo le conté de mis padres. Al día siguiente, cuando llevo al laboratorio, él sabía que ya yo estaba terminando la maestría y que iba a hacer doctorado. Me invitó con todos los gastos pagos a pasar parte del verano en la Universidad de Duke para que comenzara a trabajar con inmunología celular y aprendiera un poco más de inglés. En esa época estaban de moda estaban empezando los anticuerpos monoclonales. Y durante esas 6 o 7 semanas que estuve, logré hacer anticuerpos monoclonales, antígenos cruzantes entre fasciola hepática y esquistosoma manzoni. Y traje esa tecnología al laboratorio de George Hillier. Monté el cuarto de cultivo y pudieron después continuar haciendo monoclonales. Posteriormente, ya en ciencias médicas, obtuve una beca para ir, como les comenté hace un rato, a Harvard de nuevo a entrenarme en diagnóstico molecular de Plasmodium, que me ayudó a establecer colaboraciones. Y también hemos publicado un caso de malaria, algún caso de malaria que se presentó en Puerto Rico y le hicimos el diagnóstico molecular. Además que fuimos referencia para algunos médicos que necesitaban ese diagnóstico. Disculpe, doctora. Sí. Que tenemos una pregunta por el chat. Dime. Que alguien preguntó si podía mencionar las patentes. Las patentes, el número de las patentes. Imagino, no sé si la chica puede hacer la aclaración, pero sí. Tengo que buscarla, pero en el break las busco y se los digo, porque no pensé que ocupaban, no quería distraerlo con muchas, pero son 2 patentes que salieron y tengo otra diapositiva que habla de las patentes. Y cuando termine esto, busco los números y se los digo. Las 2 son drogas para malaria, las 2 patentes. Una es una patente internacional que aplica tanto a todo el mundo y la otra es de acá. Perfecto, muchas gracias. Cosas diferentes. ¿Alguna otra pregunta? Por ahora, por el chat no hay ninguna, pero ya saben los miembros que cualquier cosita pueden interrumpir a la doctora y hacer sus preguntas. Exactamente. Estando aquí en Ciencias Médicas, obtuvimos un grant de Fogarty y me convertí en un scholar de Fogarty. Y este grant era para entrenamiento en parasitología molecular en Europa. Y me fui a Salamanca por 3 meses. La experiencia fue extraordinaria, científica, cultural, personal. Allí trabajé con cosas completamente diferentes, biología molecular, pero trabajé con Dirofilaria y mitis. Hicimos una biblioteca de Dirofilaria. Trabajé con parasitosis. Ya hicimos un estudio, ya tenían los datos y logramos hacer un estudio de qué parasitosis afectaban más al ganado vacuno, al ganado de ovejas y al ganado porcino, que era muy importante para la economía de Salamanca, y publicamos esos trabajos. Además, me invitaron a ser coautora de capítulos de un libro que se estaba describiendo de una guía de autoestudio de enfermedades parasíticas. Resulta que ese libro ganó el premio número 1 por su calidad. Y cuando estábamos escribiendo ese libro, me invitan también a dar un seminario. Yo estaba en la Universidad de Salamanca. CSIC es el Centro de Investigaciones de España, que sería algo como equivalente al NIH en Estados Unidos. Y me invitan a dar un seminario en el CSIC.
yo voy y doy mi seminario por la mañana. Como estábamos escribiendo el libro, por la tarde vinimos a continuar escribiendo el libro porque teníamos un deadline. En España se usa mucho que uno escribe en lo que allá se llaman bares, que en realidad son cafés. Puedes tomarte un vino, pero no es la connotación del bar de Puerto Rico. Y nos fuimos, Antonio Muro, José Luis Rodríguez de Arellano y yo, con nuestras laptops a escribir el libro ese día en el bar para cambiar de ambiente. Pues cuando me acerco yo a la barra para pedir un café, el mesero me mira y me mira y me mira y yo me quedé así. Dice, ¿usted es la que está en la primera plana del periódico hoy? Digo, ¿qué? Resulta que habían sacado en la Gaceta de Salamanca, que es el periódico de la ciudad, esa foto mía diciendo que había dado un seminario. Y me resultó sorprendente y muy simpático. Así que esas son de las que les cuento experiencias personales como para salir un poco de la monotonía de lo que les estoy diciendo. Los colegas de Salamanca todavía, el otro día hace varios años antes de la pandemia, traje unas muestras de Salamanca para probarlas en nuestro modelo. Continuamos colaborando y somos familia. Ellos dicen que yo soy la familia de América y yo digo que ellos son mi familia de España. Así que la ciencia da muchas cosas, no solo conocimiento y ciencia, sino muchas satisfacciones. Otra oportunidad que para mí significó mucho fue que estando ya en el 2005 en ciencias médicas, seleccionaron 5 investigadores principales de toda la nación americana de los programas de minoría y yo fui uno de ellos. Y fuimos a los institutos nacionales de salud un verano a aprender toda esta parte de administración, escribir propuestas, revisar propuestas, hablar con los program officers, etc. Fue una experiencia extraordinaria. Y algunos de los que estuvimos en este entrenamiento todavía nos mantenemos en contacto. Otra de las cosas que me agradan mucho de mi carrera es que tenemos que viajar mucho, porque tenemos que ir a congresos, no podemos quedarnos atrás. Tenemos que ir a workshops, nos invitan a dar conferencias, establecemos colaboraciones y eso ustedes lo pueden hacer. Y todo es por la carrera. Y eso me ha llevado, aquí les pongo algunos de los lugares que he visitado. Yo colaboro con colaboré con personas en Inglaterra por varios años. Ya el doctor Peters tiene 90 y pico de años, está retirado. Es un caballero, él es Sir, pero es verdaderamente un caballero. Colaboro todavía con Holanda, con España. Ahora tengo colaboraciones en España en la Universidad de Granada también. Me habían invitado como keynote speaker el año pasado y la pandemia no lo permitió. He visitado diferentes países como parte de todo este trabajo. Les presento estas diapositivas también como algunos honores y colaboraciones como medio de reenfatizar lo importante que es el networking y las colaboraciones. Nosotros hemos tenido la suerte y todavía colaboramos con múltiples universidades en Estados Unidos y en Europa. Y eso es una ventaja porque aprendes y además conoces y aprendes cómo se maneja la ciencia en los diferentes lugares. Estas
Esto es en Leiden, donde colaboramos, Londres, Salamanca. No traje todas, traje algunas. Y estas son reuniones científicas donde siempre los amigos y mentores, Marcelo, Jacob, Lorena, fue muy importante, o es muy importante nuestras colaboraciones. Joel fue mi estudiante, está hoy en día con su propio laboratorio en NIH. Emily está de adjunct professor, hizo su maestría conmigo y ahora está conmigo, pero de adjunct professor en ciencias médicas. Diane, mi mentora de Harvard, y amigos de las diferentes épocas. Esto es en Holanda, en Estados Unidos. Y recientemente he recibido algunos reconocimientos, solo se los pongo aquí por mencionar algo. Recibí el premio Arturo Carrión, que fue muy significativo para mí por los valores de Carrión. Y recientemente salieron las patentes, han salido en todos los periódicos del mundo, hasta en Francia, en Latinoamérica, porque la universidad hizo un comunicado de prensa por el hallazgo y como la malaria es tan importante, pues han reseñado la noticia en múltiples periódicos a través del mundo. Y este año tuve la satisfacción de que me colocaran entre las mujeres en la historia de la ciencia puertorriqueña y que me señalaran como mujeres líderes en ciencia en el Día Internacional de la Mujer. Doctora, tenemos otra pregunta por el chat. Dígame. Belmalis Cardona pregunta que ¿cuál ha sido su mayor reto en toda su carrera? Pues yo diría que el mayor reto, que no se los conté porque se me olvidó, fue irme a estudiar el doctorado sin saber inglés. Yo grababa las clases 5 horas y después para entender el inglés y después entender la ciencia. Pero gracias a Dios nunca me colgué. Después habían en los cursos en Georgia algunos estudiantes internacionales y conocí a unos amigos argentinos que en ese caso estábamos tomando bioquímica. Y entonces yo me iba a estudiar a la casa de ella porque ella había hecho su high school en Estados Unidos y sabía muy buen inglés. Y entonces así pasé las clases, nunca me colgué. Pero también cuando yo vine de Cuba para Puerto Rico, los libros de texto eran en inglés y yo no sabía. Yo cogía un diccionario y los traducía y después hacía negocios con mis amigos. Yo te explico física si tú me traduces el libro. Y así lo logré y eso fue difícil. El otro reto, que no fue un reto, pero que fue bien difícil, yo tuve que dejar mi país, dejar mi familia, dejar todo, las amistades. Pero lo hice con gusto porque quería venir, quería estudiar, quería estar en libertad. Pero cuando yo me tuve que ir de Puerto Rico a Estados Unidos, yo no les cuento todo lo que yo lloré, porque era dejar de nuevo todos mis amigos, mi familia, mi país, y nada, se logró y estoy feliz de que lo hice. Y tal vez el reto mayor fue la dificultad por no dominar el inglés bien, porque en Cuba el inglés es como yo le digo, Tony se voy, Mary Seguer. Gracias por contestar. Creo que eso es algo que maybe a muchos nos da miedo también a la hora de querer, ¿verdad?, buscar otros retos académicos, y es bueno saber que, pues, que al final del día eso se puede sobrellevar. Mi lema es que si tú quieres algo, lo puedes lograr. Solo tienes que trabajar para lograrlo. Y mi vida se los demuestra porque yo he tenido bastantes obstáculos. Yo me fui de mi país. Después de estar establecida aquí, me fui para Estados Unidos. No sabía inglés. Cuando yo fui a coger el examen del College Board, yo no sabía lo que era eso. Yo no tenía ni un libro para estudiar porque de Cuba no se puede sacar nada. Ni dinero, ni libros, ni nada. Y nada, tomé el examen y lo pasé. Y así sucesivamente. No se amedrenten.
luchen, que lo van a lograr. ¿Alguna otra pregunta? Y acabé en Harvard, creo que no acabé muy mal. Por ahora en el chat no hay más ninguna, pero cualquier cosita pues la seguimos. Vamos a seguir. Ya estoy terminando. Mire, alguien hizo un comentario también en el chat que dice que me gusta mucho su trayectoria, todos los lugares que ha visitado y la diversidad del trabajo que ha hecho. Ay, muchas gracias. Por ahora no hay más nada, así que podemos continuar. Debo de decir que disfruto mucho mi trabajo. Y disfruto mucho mis estudiantes. Mis estudiantes son los que han hecho todo. Este es el grupo actual. Tengo ahora 3 doctorales y un undergraduate, pero el undergraduate ya empieza en escuela graduada en agosto, va a hacer tesis conmigo. No hemos podido tener undergraduate este año por la pandemia. Normalmente yo tengo 3 o 4 o 5 undergraduates en mi laboratorio. Emily, que hizo su doctorado conmigo y es mi mano derecha y mi mano izquierda, es excelente y esperamos que se convierta pronto en facultad. Angélica, que es del programa Interrecinto, Jennifer y Marimar son del programa de microbiología de ciencias médicas, las 3 son doctorales, y Roberto está en UPR Bayamón y todavía no ha decidido a cuál programa va, pero si Dios quiere va a trabajar con nosotros. Todos son excelentes. Estos son mis trainees pasados, mis doctorales, que son mis amigos. Yo a todos los llamo mis hijos científicos. Y ellos me dicen la mamá científica. Y mantengo contacto cercano con prácticamente 90% de ellos. Colaboramos, somos amigos, salimos a pasear, además de que hablamos ciencia. Lamentablemente Ada falleció muy joven. Y los tengo, como pueden ver, todos están, ningún estudiante de mi laboratorio está sin trabajo, todos tienen buenos trabajos. Van desde Departamento de Salud y la Interamericana, industria. Joel está en NIH, tiene su propio laboratorio y además tiene 2 distinciones grandes. Es un Earl Steinman Investigator y Distinguished Scholar. Vivian está trabajando en una universidad en Georgia. Maru trabaja en el Centro de Cáncer. Rebeca recién regresó a Puerto Rico y está dando clases en Arecibo. Y Gary es asistente especial del rector de la Universidad de Quisqueya en Haití. Estas son las maestrías que hicieron su grado conmigo. Todos tienen trabajos. He entrenado también a 6 postdoctorales y más de 200 undergraduates y mayormente estudiantes de medicina, etcétera. Muchos de las maestrías nos mantenemos en contacto. Casi todos. Los undergraduates es más difícil, pero hay algunos especiales. Y para mí es que se mantienen en contacto. Para mí es una satisfacción verlos crecer. Por ejemplo, en estos días me escribió un undergraduate que trabajó conmigo, Héctor Colón, que actualmente tiene su propio laboratorio, es médico y tiene proyectos de él, continúa investigación. Y siempre me dice, doctora, continúa investigación además de medicina, porque yo le digo, tienen que hacer las 2 cosas. Así que para mí eso es un orgullo verlos así. Y esto es el resumen. Es una escalera. Uno va subiendo poco a poco y da muchas vueltas. Yo salí de Cuba y vine a Puerto Rico. De Puerto Rico me fui a hacer el doctorado, a hacer el postdoctoral, pero mi meta siempre era
acabar mis estudios y regresar a Puerto Rico y establecerme. Y gracias a Dios lo pude hacer. Cada uno de estos pasos tiene retos y tiene satisfacciones. Disfrútenlos y al final se van a sentir muy bien. Al final uno hace nuevos descubrimientos que, como digo yo, un granito de arena en las playas del mundo para mejorar la malaria es algo que uno hace. Y mi mensaje para todos es: querer es poder. Si ustedes quieren lograr algo, lo van a lograr. Querer es poder. Gracias, y ahora paro aquí para preguntas. Pues tenemos varias en el chat, voy a ir leyéndoselas. Joshua pregunta y dice: estoy curioso si en algún momento llegó a trabajar con la bacteria, y me disculpa si la digo mal, Wolbachia o Wolbachia en presencia de mosquitos. No, no he trabajado con Wolbachia. He leído de eso porque yo también he estado envuelta en el Fideicomiso de Ciencia y Tecnología cuando vino la pandemia de chikungunya y Zika en la unidad de vectores, y se han tratado de... He ido a varios entrenamientos, pero yo personalmente no he trabajado con Wolbachia. En el departamento había otro parasitólogo que ya se retiró, Bill Cosset, y Cosset fue el que descubrió la Wolbachia en los ovarios de las filarias cuando él estaba en Latinoamérica. Pues perfecto, muchas gracias. Continuamos. ¿Cómo visualiza a Puerto Rico en la investigación científica y las oportunidades que puede ofrecer? Tenemos el talento, definitivamente. Y se han hecho muchas cosas, se han logrado cosas. Por ejemplo, que yo no lo mencioné. Ciencia PR es una herramienta excelente para unir a personas. Yo estuve en los inicios de la creación de Ciencia PR, se llamaba CAPRI, Concilio para Ciencia y Tecnología de Puerto Rico, con Daniel Colón y Mariano García Blanco, que de allí surgió después Ciencia PR. Todo eso ha sido nuevo. Igual el Fideicomiso de Ciencia y Tecnología, yo considero que apoya ciencia también. Estamos en tiempos difíciles, pero el talento existe. Hay que luchar y continuar trabajando para mejorar la ciencia en Puerto Rico. Mejorar en el sentido de que sea más fácil lograr las cosas, porque tenemos mucha burocracia, yo diría. Pero yo encuentro que se ha dado a conocer más. Salen artículos en los periódicos, tenemos estas plataformas donde la gente se puede comunicar. Y Puerto Rico tiene el potencial para hacer, mi sueño era hacer un instituto de medicina tropical en Puerto Rico y que colaboráramos, como tenemos las ventajas del inglés y el español, que volviéramos a hacer, porque no sé si ustedes lo saben, pero medicina tropical en Puerto Rico fue en los años de la guerra de España y de esa época, era la joya. Por ejemplo, Lou Miller, que es uno de los grandes de malaria, director de, no me acuerdo, está en NIH, tiene una posición altísima. Cuando yo lo vi hace algunos años, que él estuvo, bueno, lo vi el año pasado y tengo una foto con él, pero estuvo aquí en un meeting y me dice: llévame a la famosa Escuela de Medicina Tropical. Y yo le dije: yo te llevo, pero ya no es famosa. Y nosotros podríamos volver a hacer eso, porque existe el talento y los recursos. Lo que hay es que trabajar duro. ¿Alguna otra pregunta? Sí, todavía quedan 2 o 3. La próxima es: ¿cómo cree que la malaria pueda ser erradicada en Puerto Rico? La malaria está erradicada en Puerto Rico.
Puerto Rico fue el primer país de Latinoamérica y del Caribe que erradicó la malaria. No hay malaria en Puerto Rico. Tenemos el vector, existe el vector. Por eso en el 2015, cuando hubieron los casos de malaria de los jóvenes que fueron en viaje de estudio a República Dominicana y regresaron con malaria, nos preocupamos mucho porque el vector sí existe y si se establece el ciclo es difícil de controlar. Pero en Puerto Rico se erradicó porque fue un esfuerzo conjunto del gobierno, el ejército, el gobierno de Puerto Rico, el gobierno americano, el ejército, y se les daban medicamentos, iban a las casas las enfermeras, a la vez que fumigaban las casas con DDT en aquella época y se aseguraban que las personas tomaran los medicamentos, porque como casi todas las medicamentos antiparasíticos tienen efectos secundarios y la gente no los quiere, los deja de tomar, lo que hace entonces seleccionar cepas resistentes. Pues se hizo todo eso y además se drenaron los pantanos para que no hubiera criadero de mosquitos. En Cataño, frente a la Bacardí, hay un lugar que se llama Caño La Malaria, que allí era uno de los lugares donde existía para drenaje de eso. Acuérdense que en esa época había mucha agricultura y entonces el agua de los canales de la agricultura favorecía el crecimiento de los mosquitos. Pero los estudios, yo he estado revisando la literatura de todos esos años, de los 1800, para poder escribir el artículo. Y les digo que es bien interesante y se logró erradicar. Y en una isla es más fácil. La Organización Mundial de la Salud tiene una campaña para eliminar malaria que creo que es reducir 40% la enfermedad para el 2025 y creo que es 60 o 70% para el 2040, con diferentes estrategias. Y esto es mayormente en África, también en Latinoamérica. Se usan mosquiteros impregnados, medicamentos, drogas. El problema es que no hay vacunas y también son países pobres que hay que ayudar, no tienen los recursos. Pero la situación de malaria ha mejorado a nivel mundial, pero todavía no podemos decir que se va a erradicar. Se está trabajando en eso. Perfecto, seguimos. Dice, mencionó que ha tenido estudiantes subgraduados en su laboratorio. Normalmente, ¿cuáles son los requisitos que toma en consideración para brindar la oportunidad? Más que nada que tengan interés y dispongan del tiempo. Pero la curiosidad científica y el interés es más importante que los cursos que haya tomado. Yo he tenido estudiantes que han tomado todos los cursos y a lo mejor no fueron tan buenos como estudiantes que empezaron en el año 0 y aprendieron allí. Sí trato de que cuando cojo a un estudiante subgraduado, que se quede conmigo preferiblemente 2 o 3 años, porque eso sí le hace que puedan ser coautores de paper, etcétera. Si están un semestre nada más, no va a dar tiempo para que tengan presentaciones o publicaciones. Pero más que nada es el interés y la disponibilidad. Quedan aquí dos preguntitas. ¿Cuál ha sido el parásito más mortal con el cual ha trabajado? Malaria. Es el número 1, y no por bueno, sino por malo. Y por último, que si alguien más tiene, la puede escribir, es ¿qué consejo le daría a esos estudiantes subgraduados con dudas entre seguir por la investigación o alguna otra carrera en la ciencia? Todo depende de lo que quieran. Yo he tenido la suerte, y le doy gracias a Dios, que yo siempre supe lo que yo quería hacer. Yo sabía que yo quería estudiar biología y yo sabía que a la larga yo quería tener mi laboratorio. Y entonces eso fue lo que yo hice.
Yo trabajé en contabilidad, como les conté, cuando llegué de Cuba, porque yo era muy buena en matemáticas. De hecho, cuando yo renuncié a mi trabajo de contabilidad, tuvieron que poner a 3 personas para que hicieran el trabajo que hacía yo solita. Pero a mí no me gustaba. Era súper aburrido. Y el viernes ya yo estaba pensando, ay, el lunes tengo que ir a trabajar otra vez. En los años que llevo trabajando en ciencia, todavía yo no he tenido un día que yo diga, ay, tengo que ir a trabajar. Me encanta lo que hago y lo mejor que pueden hacer es estudiar lo que a ustedes les gusta. Si les gusta la ciencia, la ciencia. Si quieren otra, porque ciencia puede ser investigación, pero puede ser editora, puede revista, puede ser de escribir artículos científicos a personas más laicas, puede ser industria, puede ser policy. Si es ciencia, hay muchas oportunidades, puede ser educación. Lo importante, yo creo, es que ustedes identifiquen qué es lo que verdaderamente los llena, qué los motiva, qué se quieren ver haciendo en 10 años. Y si están felices, eso es lo importante. Definitivo, doctora. Ahora mismo en el chat no hay más ninguna pregunta. No sé si alguien quiere abrir su micrófono y decir alguna o escribirla por el chat. Es el momento ahora. ¿No? Pues muchísimas gracias, doctora, por haber estado esta noche con nosotros. ¿Hablo de ciencia o no les hablo de ciencia? Claro que sí. ¿Les hago la presentación de ciencia? No sé, déjame ver consultar con Keila si está por ahí. Sí, estoy por aquí. Como usted prefiera. Lo que ustedes quieran. Ustedes me habían dicho ciencia y carrera. Así que yo preparé las dos, pero... Porque estamos un poquito cortitos de tiempo, porque ahorita a las 7 nos volveremos a reunir y pues queremos darle la oportunidad a los miembros de que estén una horita libre y coman y demás. Que no sé si quiere enviárnosla y se la hacemos llegar a los miembros y cualquier duda o pregunta ellos se pueden contactar por email. Creo que enviarla no es productivo porque no van a entenderla. Sí, sí. Pero no hay problema, como ustedes quieran. Se puede dejar para otro día o olvidarnos de eso. Yo no Claro que sí, se puede dejar para otro día y así los miembros aprovechan esa oportunidad. ¿Y tienen alguna otra pregunta? Déjame enseñarles lo de antes de que se vayan. Como me preguntaron de malaria, le voy a enseñar los datos de malaria. No los detalles de la investigación, pero me preguntaron cuál es la enfermedad más mortal. Malaria. Cada 2 minutos muere un nene de malaria en África. Eso es mucho. Ya saben que es un parásito intracelular protozoario. Es la enfermedad parasítica número 1, no por buena, sino por mala. Hay 87 países con malaria endémica. Se asocia con la pobreza y es responsable de una reducción significativa en el crecimiento económico, especialmente en los países de África. Se puede prevenir y curar, pero se necesitan los fondos y la dedicación para eso. Y lo que le quería presentar era esta diapositiva. El impacto global de malaria en el 2019. La mitad de la población mundial está a riesgo de contraer la enfermedad. En el 2019 se reportaron 229 millones de casos nuevos de malaria y murieron 409,000, mayormente niños menores de 5 años. Tiene distribución tropical y subtropical regida por la presencia del mosquito anófeles. Malaria
existió en Puerto Rico, por eso les quise presentar estas 2 o 3 diapositivas. Y aquí les dice cómo se erradicó en la campaña de erradicación de los años 50. Quinina, zanjeo y drenaje de aguas estancadas, relleno de tierra, y se usaba el verde de París para matar las larvas de los mosquitos. Puerto Rico fue el primer país en los trópicos donde se declaró libre de malaria. Y confío en que vamos a poder declarar a Puerto Rico libre de bilharzia también. Y este es un cartel que se usaba en esa época para educar a la persona. Estas son las estrategias que usa la Organización Mundial de la Salud para eliminar, reducir la malaria, mosquiteros impregnados, drogas antimaláricas. El problema de la malaria es que los mosquitos desarrollaron resistencia a los insecticidas y los parásitos desarrollaron resistencia a las drogas antimalariales. Y se ha perdido sensitividad incluso a las últimas drogas antimalariales en el mercado. No hay una vacuna disponible. La única vacuna es la RTS-S, que se aplica a niños menores de 5 años, pero solo tiene una protección de 30% y la inmunidad es de corta duración. Se está reevaluando. Lo que pasa que 30% de 500,000 es bastante y por eso las estaban probando. Y aquí los mapas de resistencia de los insecticidas, aquí que se sobrepone a los mapas de parásitos resistentes y a los mapas de incidencia de malaria. Y eso es todo lo que les quería comentar, porque como tuve esas preguntas, pues visualmente los podrían ver en esas diapositivas. ¿Tienen alguna pregunta de eso? ¿Alguna otra pregunta, chicos? Pueden prender el micrófono, cualquier cosa, o por el chat. Creo que eso sería todo entonces. No veo más ninguna otra pregunta. Pues nada, qué pena por el tiempo, pero de verdad que personalmente me encantó su conferencia, doctora. Espero que podamos, ¿verdad? Como asociación, poder seguir colaborando con usted en próximas actividades. Y prontito pues les estaremos haciendo llegar un certificado de agradecimiento por email, y por el chat está todo el mundo encantado con la presentación y dándole las gracias. Pues muchísimas gracias. Fue un placer estar con ustedes. A ver si algunos de ustedes se motivan a estudiar ciencia. Sí, eso esperemos. Y con mucho gusto, cualquier cosa, estoy a la orden en microbiología, en ciencias médicas, y tienen mi correo electrónico. Muchísimas gracias, que tengan bonita noche. Igual a todos nuestros miembros, recuerden que a las 7 tenemos nuestra penúltima confraternización. Ya por el chat está la asistencia, así que gracias y nos veremos ahorita. Éxito. Gracias, doctora. Gracias. Buenas tardes. Igual.